¿Cómo andan? ¿Bien? Hola. Buenas tardes, Pomo. Hola, ¿cómo andan? Bueno, por ahí hoy recibimos la visita del titular de cátedra, en un ratito, que va a venir a saludarlos, a conocerlos un poquito. Me parece muy bueno, un poco más de contacto. Bueno, ¿vienen estudiando? ¿Cómo andan con la preparación del examen? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. Sí, ahí, preparando para la semana que viene. Bueno, bárbaro. El martes yo les voy a dejar el día libre para que puedan estudiar con tranquilidad y no tengan en la agenda una clase. De todas maneras, los canales de contacto de los mails siguen abiertos por cualquier duda o consulta que tengan. El examen va a ser similar al del primer parcial. 5 preguntas, quizás algún casito, pero no sé si por ahí les meto algún casito en una de las preguntas donde van a tener que desarrollar alguna herramienta de esta segunda parte de la unidad. Y después, eventualmente, aquel que quiera o que esté en condiciones de promocionar la materia, le haya faltado muy poquito, o no se haya presentado el examen, o eventualmente haya estado ausente o esté reprobado, se presenta al recuperatorio. ¿Alguna duda con respecto a esto? No, todo claro. Perfecto, profe. Bueno, bárbaro. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, hoy, en la clase de hoy, vamos a ver sociedades anónimas unipersonales y sociedades por acciones simplificadas. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan que yo les había hablado de esta suerte de lucha entre Capuletos y Montescos, entre los institucionalistas y los contractualistas en el marco del derecho societario, ¿no es cierto? ¿Lo recuerdan? Bueno, acá se ha dado una situación similar y ahora van a ver cómo fue. Cuando se dispuso la reforma del Código Civil y del Código Comercial, es decir, cuando se estableció que era pertinente unificar el Código Civil y el Código de Comercio y actualizarlo, ¿sí? Se armaron un montón de comisiones. Entre ellas, bueno, estaba la Comisión de Derecho Concursal, la Comisión de Derecho Societario, la Comisión de Derecho Civil, de Responsabilidad Civil, la Comisión de Derechos Reales, la Comisión de Contratos, la Comisión de Contratos Comerciales. ¿Sí? Se hizo si ustedes buscan o googlean, hay una enorme resistencia y un enorme descontento por la falta de lo que se llama el Estatuto del Comerciante. El Estatuto del Comerciante son todas las normas que tenía el Código de Comercio y que se aplicaban exclusivamente a los sujetos de comercio. ¿Sí? Hoy vimos que ¿quién es el sujeto que podría ser que reemplaza al comerciante hoy por hoy en el Código Civil y Comercial de la Nación? El empresario. El empresario, correcto, ¿no? Ya no hablamos, el Código Civil y Comercial de la Nación dice comercial solamente en la tapa y después no menciona más al comerciante, ¿sí? Habla del empresario y habla sobre, digamos, empresa organizada, ¿sí? Bueno, en ese caso, por ejemplo, en los tribunales, nosotros tenemos una falta de actualización respecto de cómo nos distribuimos entre los juzgados comerciales y los juzgados civiles, las cuestiones que hacen al derecho privado y que a veces tienen notas civiles y comerciales, ¿sí? Una de las cuestiones era si se había involucrado sujetos de comercio o si había involucrado actos de comercio. Bueno,
Hoy por hoy ya no tenemos esa figura, tenemos la misma norma que distribuye las competencias, pero hoy tenemos que forzar un poquito las normas para inclinarnos y distribuir la competencia entre los juzgados comerciales y los juzgados civiles de la capital federal, ¿sí? ¿A qué viene este comentario? A que, bueno, formadas estas comisiones, la parte que trató de digamos, la reforma y la unificación de la parte societaria, lo que hacía era incorporar o tratar de incorporar las cuestiones societarias y modernizarlas, o introduciéndolas dentro del Código Civil y Comercial de la Nación, o reformando profundamente la ley de sociedades, ¿sí? Teniendo en cuenta que el Código Civil tenía un régimen de sociedades civiles y que debía, a su vez, reformarse, ¿no? Y tratar de llevarse todo a una misma norma, ¿no? Si tiene que estar todo en el Código Civil, o tenía que estar todo junto, o tenía que haber una ley aparte, bueno, eso es muy idiosincrático, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que estar. Por ejemplo, en el Código Civil italiano, ustedes tienen todo el régimen de sociedades dentro del mismo Código Civil, ¿sí? No agregado en el mismo tomo como un anexo, sino que forma parte del cuerpo de sus artículos, ¿no? Así un montón de normas, por ejemplo, el tema de propiedad intelectual, las patentes, por ejemplo, el Código Civil ruso también regula el tema de patentes, y nosotros tenemos una ley especial que regula el tema de patentes y de propiedad intelectual aparte. Nosotros tenemos, si bien el derecho privado y tenemos un código y tratamos de que las normas estén más o menos unificadas, tenemos un montón de normas satelitales muy importantes que no están incorporadas dentro del plexo normativo o de la secuencia de artículos, sino que están incorporadas como si fuera un anexo dentro de lo que es el Código Civil y Comercial. Bueno, en esta situación lo que trató de hacerse es de, bueno, modernizar sustancialmente la ley de sociedades, ¿sí? ¿Pensando en qué? Pensando en que la sociedad sea un ropaje lo más dinámico, lo más flexible y lo más atractivo para el empresario, a los efectos de generar ¿qué? Generar actividad económica, ¿sí? Darle una alternativa donde pueda afectar parte de su patrimonio sin afectar a lo demás, y además pueda tener a su vez distintas sociedades que a su vez constituyan distintas empresas, o una sociedad que tenga varias empresas, y darle una herramienta para que pueda desarrollarse así, bueno, hacer todo este círculo virtuoso que se supone que tiene que hacer, ¿no? Que es, por ejemplo, el generar trabajo, generar riqueza, generar utilidades, invención, desarrollo, todo lo que hace digamos, a mejorar la actividad económica de una sociedad y, por supuesto, la calidad de vida y generar empleos, ¿no? Bueno, todo esto fue pensado a los efectos de darle a este instrumento societario una gran potencialidad, ¿no? Entre estos elementos que se daba, se intentó incorporar algo que en el derecho comparado, es decir, en otros países, se utiliza mucho, ¿no? Nosotros teníamos la vieja ley de sociedades que decía que la sociedad será cuando dos o más personas, ¿sí?, en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en la ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción, intercambio de bienes o servicios, participando en los beneficios y soportando las pérdidas, ¿no? Así decía el artículo 1, ¿sí? Bueno, la idea es que decir, bueno, ¿por qué tiene que ser dos o más personas? ¿Por qué no le damos a la sociedad, ¿sí?, la posibilidad de que sea de una sola persona, ¿sí? Bueno,
Esto tiene por ahí un primer inconveniente semántico. Dice, bueno, pero podemos hablar de sociedad. Sociedad implica una comunión de personas, o sea, una agrupación de individuos, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de sociedades de una sola persona? ¿Sí? Podemos hablar de un ente exógeno al constituyente, como dice Kelsen, un centro apartado de imputación de normas, pero ¿por qué sociedad? Y la verdad, tanto la doctrina como los legisladores consideraron que debía mantenerse el concepto societario o el concepto de sociedad sustancialmente para que no haya confusiones, para que la gente de a pie, y teniendo en cuenta que esto es algo no para los abogados, sino para cualquiera, ¿sí? Y las normas tienen que ser entendidas y se pregona un lenguaje claro, y el Código Civil y Comercial, si ustedes lo comparan con el Código Civil anterior y el Código de Comercio, van a ver que es un poco más claro y un poco más llano de leer, aun cuando no se sepa mucho de derecho. La idea es que entiendan perfectamente que cuando hablamos de sociedad hablamos de una persona jurídica aparte y al margen de la persona humana que lo constituye, ¿sí? También otra diferencia que ustedes van a ver entre el Código Civil y el Código de Comercio Civil y Comercial es que se habla ya no de personas físicas, sino de personas humanas, no de capacidad de hecho, sino de capacidad de ejercicio, y una serie de factores más que tienen que ver con modernizar el léxico y hacerlo un poquito más amigable, ¿no? Bueno, el proyecto que la Comisión Redactora del Código Civil y Comercial de la Nación presentó al Poder Ejecutivo, estamos hablando de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? Le presentó todo este bagaje, lo armonizó respecto de las comisiones, las entrecruzó, hizo conexiones, etcétera, entre las normas, porque había cuestiones que se tocaban con otras comisiones, por ejemplo, la responsabilidad. Otro tema que se modificó en el Código Civil y Comercial de la Nación es separar, antes se separaba la responsabilidad extracontractual y la responsabilidad contractual. Hoy eso está unificado, ¿sí? Hay un mismo régimen de responsabilidad tanto para los contratos como para las relaciones extracontractuales. Bueno, y en el tema societario pasó un poco lo mismo, ¿no? Se incorporó dentro de lo que es la persona jurídica una serie de factores, como por ejemplo el 144, que es muy parecido al artículo 54 de la Ley de Sociedades, que tiene que ver con el corrimiento del velo societario, que ustedes lo habrán visto. ¿Recuerdan qué es el corrimiento del velo societario o la desestimación de la personalidad jurídica? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué es? Era cuando respondían las partes y no la sociedad, cuando no percibían el objeto societario. Y tienen que cometer algún ilícito y responden solamente las partes, o sea, responden los socios y los controlantes, o responde la sociedad también. Los socios con su propio patrimonio y la sociedad también. Exactamente, lo que se abre es el abanico de responsables. Responde la sociedad y los socios, no solamente por una cuestión de actividades ilícitas, ¿sí? Por cualquier cuestión que persiga un fin extrasocietario, ¿sí? Aun cuando sea lícito, ¿sí? Puede ser responsable los socios y la sociedad. Bueno, eso no estaba en el Código Civil, y si ustedes se fijan, algo que antes servía solamente para las sociedades, hoy por ahí hasta lo podemos aplicar a un club de fútbol, porque sirve también respecto de las asociaciones civiles, ¿no? O sea, nosotros podríamos hacer responsable, por ejemplo, a Chiqui Tapia respecto de cuestiones que sean ajenas a lo que sería la actividad propia de lo que es la AFA, supongamos, ¿no? Hablo de la AFA teniendo en cuenta que en un rato juega la selección nacional contra Uruguay, ¿sí? Pero
fíjense que algo que era solamente societario, una herramienta que era solamente societaria, hoy por hoy es un instrumento que ustedes ya utilizan para cualquier persona jurídica, fundaciones, asociaciones civiles, etcétera, ¿no? Esto trae, por ejemplo, otro inconveniente, y este es el problema de la fusión a veces y la concatenación de distintas comisiones y distintas vertientes. Cuando hablamos en el artículo 54, inciso tercero, o parte tercera, y hablamos del 144, hablamos de la responsabilidad de los controlantes, ¿no? Lo recordarán, ¿sí? Sí, que responden de manera solidaria. Exactamente, pero controlante, la ley de sociedades, ¿sí? Habla de controlantes y se refiere a a sociedades que tienen un vínculo interno o externo que inciden en lo que es la voluntad social, ¿sí? Interno, si tienen una participación accionaria o una participación digamos, en la sociedad que les permite establecer la voluntad social, es decir, por ejemplo, tienen 60-70% del paquete accionario, o externa o indirecta cuando la sociedad controlante, por especiales vínculos, porque por ejemplo es la principal proveedora de insumos o es la principal adquirente del total de su producción, por ejemplo, no sé, una fabricante de autos respecto de una sociedad concesionaria, podemos decir que hay un control indirecto aun cuando no tenga una participación societaria, o eventualmente, por ejemplo, al revés, cuando soy el gran comprador, si soy Jumbo o soy Sodimac y compro todo el stock de la determinada producción de una pyme, ¿sí? Puede decirse ahí que yo tengo un control y que eventualmente las acciones digamos, la realización de actividades que no tengan que ver con la actividad societaria o el objeto social, ¿sí? O que persigan un fin extrasocietario, pueden ser responsables de esos controlantes. Ahora, ¿cómo metemos la figura del controlante dentro de personas jurídicas que no son sociedades, ¿no? Y ahí empieza a hacer un poco de ruido. Dice, bueno, ¿qué se entiende por controlante? Una persona que está atrás de la sociedad, que podría ser un socio del socio, podría ser un socio oculto. Bueno, ahí en realidad empieza a tallar otras figuras que son distintas a la figura de control que estaba pensada para la ley de sociedades, ¿no? Bueno, entre estos conflictos que se generaron en relación con esta unificación, bueno, parte de la gran novedad que se quería hacer dentro de la sociedad era darle un instrumento al pequeño y mediano empresario, ¿sí? Para que pueda realizar un desarrollo y que pueda tener su propia empresa, ¿sí? Simple, de manera simple y sin grandes costos, y que no tenga que hacerlo a título personal involucrando todo su patrimonio, ¿sí? Por un lado, perseguir este objetivo que tiene, digamos, esta organización societaria, que es organizar factores de producción dirigidos por un empresario para la generación de bienes o servicios, y por el otro lado, limitar la responsabilidad de esa persona a un patrimonio de afectación, ¿no? Dice, bueno, yo voy a responder con lo que voy a aportar y en el capital social de la sociedad, ¿no? Bueno, la gran figura era la sociedad unipersonal, ¿no? La sociedad unipersonal que se incorporaba y modificaba el artículo 1 de la Ley de Sociedades estaba pensada como cualquier sociedad, ¿sí? O sea, no se había pensado como está ahora en
establecido en la ley de sociedades como un régimen que tiene que ver con la sociedad anónima. Estaba pensado, cualquier sociedad de cualquier tipo podía ser unipersonal. Y si ustedes se fijan en el artículo 93, 94 y 94 bis, tienen una secuencia de normas que dicen, bueno, como una persona puede ser socia, ya no es causal de disolución, como era antes, que una sociedad quede con un solo socio, ¿sí? Dice, bueno, ya el artículo 94 bis les dice a ustedes que la disminución a un solo socio no es una causal de disolución. Después vamos a ver la galleta que arma la ley de sociedades, haciendo alusión solamente a las sociedades en comandita y a la sociedad de capital industria. Pero bueno, piensen ustedes en un esquema de decir, bueno, vamos a hacer la sociedad unipersonal. Vamos a presentarlo a la sociedad de la misma manera que le presentamos unas enormes reformas en temas de régimen de familia. Esta es la gran reforma que vamos a introducir en temas comerciales. La otra gran reforma que tuvo el Código Civil y Comercial y que trae a colación a la parte, digamos, a la vertiente comercial, es la exclusión de los contratos asociativos que vieron la clase pasada, con sacarlo de la ley de sociedades y meterlo directamente en el Código Civil, ¿no? Esa es otra de las grandes introducciones, además de establecer lo que habíamos visto ya en unas clases pasadas, esta gran distribución de los subgrupos de contratos, esos contratos paritarios, los contratos por adhesión y los contratos de consumo, ¿no? Con diferentes regulaciones, diferentes interpretaciones y diferentes efectos. Bueno, esto se presentó al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, antes de mandarlo al Congreso, hizo una serie de modificaciones y de reformas importantes, ¿sí? Una de las reformas importantes que se hicieron y que ustedes por ahí hasta lo sufren hoy o lo padecen o los benefician, no sé, es la modificación del 765 del Código Civil y Comercial, que tiene que ver con la moneda de pago, ¿sí? Antes, el 622 y el 623 del Código Civil anterior establecía que uno se obligaba a dar sumas de dinero en la moneda que se había pactado, ¿sí? O sea, si yo me obligué a pagar en euros, yo cancelo exclusivamente entregando euros, no entregando otra moneda. Si yo me obligo a pagar en dólares, pago en dólares. Si me obligo a pagar en pesos, pago en pesos, y así sucesivamente. La moneda era un elemento sustancial del contrato. Bueno, esto en el Ministerio de Justicia y en el Poder Ejecutivo se modificó y se cambió. Ahora las obligaciones se pueden pagar en pesos. Con lo cual esto genera algunos inconvenientes ante un régimen cambiario con altas limitaciones, de generar algún tipo de problemas. No es que esta sea una regulación que no exista en el mundo. El Código Civil alemán tiene una norma muy parecida. Si ustedes se obligan en una moneda que no es de curso legal en la Comunidad Europea o en Alemania, pueden liberarse pagando el equivalente en euros, ¿sí? Acá sería más o menos lo mismo. El problema es que tenemos inconvenientes, no solamente porque el tipo de cambio es muy fluctuante, sino que hay problemas para acceder a la moneda de pago. Y además, nuestra propia moneda nos genera confianza, porque si tuviéramos una moneda como el euro acá, no sería un problema recibir una moneda distinta, pues yo eventualmente recibo los pesos o los euros y voy y compro la moneda que yo quería, al tipo de cambio equivalente al momento de la cancelación. Bueno, otra de las grandes modificaciones que se hizo fue respecto de las sociedades unipersonales. Uno de los inconvenientes que se vio es decirse, bueno, mirá, las sociedades unipersonales pueden generar inconvenientes como en su momento generaron las sociedades offshore
o en su momento generaron las sociedades extranjeras, que pueden ser un instrumento para defraudación, un instrumento para lavado de dinero o para la comisión de delitos, ¿sí? Si nosotros dejamos que una sola persona constituya distintas sociedades, bueno, puede ser un instrumento para la defraudación y puede ser muy peligroso, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué se hizo? Lo que se hizo fue lo más fácil y se tocaron dos cosas. Se dijo, bueno, no cualquier sociedad puede ser una sociedad unipersonal, tiene que ser una sociedad anónima. Tiene que ser una sociedad anónima unipersonal, ¿sí? Y además, como nosotros consideramos que es un instrumento que puede ser sumamente riesgoso, le vamos a dar poderosas facultades al organismo de contralor, ¿no?, de las sociedades, que cuál es en Buenos Aires, por ejemplo, el órgano de contralor de las sociedades y el que lleva el registro. ¿Cuál es? La IGJ. Exactamente. La IGJ. Le damos a la IGJ, le damos enormes facultades para que controlen algo que nosotros consideramos que es un instrumento peligroso, ¿no? Bueno, entonces para eso lo metemos en artículo 299, que es el del control estatal permanente. Fíjense que en el 299 tenemos a las grandes sociedades, a las que cotizan en bolsa y a las que tienen un capital social de más de 50 millones de pesos, ¿no? Bueno, ahí metemos a nuestro pequeño y mediano empresario, o sea, al señor que tenía la verdulería y que eventualmente iba a ver si constituye una sociedad unipersonal y se sacaba la espada de Damocles del riesgo empresario, por lo menos dentro de su propia casa, de su propio autito, lo mandamos al 299. Y el 299 no es que, bueno, a vos te vamos a controlar más. El 299 disparó una serie de consecuencias, porque si nosotros lo ponemos en la sociedad del 299, le aplicamos, por ejemplo, a la administración, tiene que ser una administración, el órgano de administración tiene que ser colegiado. Es decir, la sociedad del 299 tenía que tener invariablemente un órgano de administración de 3 administradores. Y a su vez tenía que tener un órgano de fiscalización. Y el órgano de fiscalización tiene que ser una sindicatura, y si presido la sindicatura tengo que tener una auditoría general, ¿sí? Una auditoría, una empresa de auditoría que audite mis estados contables, que a su vez tengo que presentar trimestralmente, ¿no? O sea, explotó en el aire la posibilidad de que la sociedad unipersonal sea un instrumento para esto. ¿Qué terminó siendo la sociedad unipersonal? Y si ustedes se fijan en los diarios o en los edictos, las sociedades anónimas unipersonales son las filiales de las grandes sociedades, ¿sí? Por ejemplo, Aluar, si quiere abrir una filial en otra provincia, constituye una sociedad anónima unipersonal y abre una filial allá, ¿sí? Y se somete al 299. Esto después se modificó con una ley posterior que, digamos, la suavizó, pero no llegó a suavizarla. ¿Por qué? Esta ley posterior que se dictó ulteriormente, lo que hizo fue sacar de la administración y del régimen de administración y el régimen de fiscalización al inciso séptimo, que es el de las sociedades anónimas unipersonales, y decir, bueno, no todos, o sea, todas van a tener que tener una administración plural y una sindicatura permanente, excepto las del artículo séptimo. Pero de todas maneras las deja con el 299, ¿sí? Y a su vez tampoco modificaron, cuando hicieron esta alteración, no modificaron ni el 93, ni el 94, ni el 94 bis. El 94 bis, si ustedes se fijan, habla sobre las sociedades, las sociedades en comandita y las sociedades de capital industria, ¿no? Si ustedes lo leen, van a decir, bueno, a ver, reducción a uno del número de socios. La reducción a 1 del número de socios no es causal de disolución, como vimos recién. Imponiendo transformación de pleno derecho de las sociedades en comandita simple y por acciones de capital industria en sociedades anónimas unipersonales si no se decidirá otra solución en el término de 3 meses. Fantástico. Ustedes leen esto, ¿no? Y yo les digo,
¿qué pasa con las sociedades anónimas o las SRL que nosotros vimos hasta hace poco que quedan con un solo socio? ¿Se aplica este artículo o no? Así como está redactado, parecería que no, pero piensen que este artículo estaba vinculado al artículo primero de que cualquier sociedad podía ser unipersonal, excepto aquellas sociedades que tuvieran dos tipos de socios, ¿sí? ¿Cuáles son las sociedades que tienen dos tipos de socios diferenciados? Las de capital e industria Y la Exacto. la de comandita simple por- por acciones. Y la de comandita y en comandita por acciones, ¿no? Sí. Tienen el comanditado, el comanditario y el socio capitalista y el socio industrial, ¿no? Que son estos que nosotros encontramos acá, ¿sí? O sea, acá tenemos la huella de carbono, para hablar en términos Glasgow, de la vieja, la original reforma, ¿no? Este 94 bis estaba previsto para sociedades que tuvieran dos clases de socios y que no pudieran ser originariamente unipersonales, ¿sí? Que eventualmente fueran, digamos, consecuencialmente unipersonales. O sea, la ley sí, y esto sí lo conserva, dice, bueno, vos podés ser sociedad unipersonal anónima ahora, desde que te constituís. Vos te constituís como una sociedad anónima unipersonal, pero podés caer o podés ser una sociedad unipersonal por consecuencia, o sea, porque quedaste vos solo como socio, o sea, porque el otro socio se murió o porque excluyeron al otro socio, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa cuando una SRL y cuando una sociedad anónima queda con un solo socio? ¿Se aplica esta norma o no se aplica? ¿Ustedes qué piensan? ¿Le aplicamos esta norma o no? ¿Y por qué? ¿No? Si yo les digo, por ejemplo, veamos el artículo, ¿no? Dice, la reducción a uno del número de socios no es causal de disolución, imponiendo la transformación de pleno derecho de las sociedades. O sea, dice, es categórico, dice, ninguna sociedad cuando queda uno solo, ¿sí?, se impone la disolución. Y esto tiene que ver también con otro articulito, que es el artículo 100, que es el principio de conservación de la empresa, que tiene que ver también con el artículo 94, que no está entre el elenco de causales de disolución, la reducción a uno del elenco de los socios. Con lo cual, ustedes pueden decir, bueno, en función de este artículo y del espíritu de la ley, que se tiene que entender, digamos, de acuerdo, no de acuerdo a la voluntad del legislador, sino de acuerdo a digamos, este diálogo de fuentes que dice el código que hay que hacer, ¿sí? Ustedes pueden decir, bueno, acá lo que hay que hacer es decir, bueno, acá está entrando el doctor Carlos Negri, a ver si ya ingresó. Hola Carlos, ¿estás ahí? Acá estoy, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá te muestro a mi elenco de figuritas de alumnos en la pantalla. Atrás hay algunos que por falta de conexión, no sé si ustedes pueden habilitar la cámara, si los conoce el doctor Negri, por favor. Ahí tengo algunos. Buenas tardes, Negri. Buenas tardes. ¿Cuáles son tus colaboradores? ¿Cómo? ¿Tus colaboradores están ahí? No, esto es artesanal, estoy yo solo hoy. Ajá, detrás de la bandera, protegido por la bandera. Sí, hoy estoy en mi público despacho. Bien, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, esta incursión en los cursos, en distintos cursos. Mi nombre es Negri Carlos, soy director o estoy como director del Departamento de Derecho de la Facultad. Y el motivo de esta incursión, esta intromisión en los cursos, es para que ustedes me digan,
en los alumnos, no los profesores. Es decir, para que ustedes me digan, a ver, proyectos, caminos, ideas. Es decir, en el momento actual, a la disrupción tecnológica que teníamos, se le agregó la pandemia. Muchos alumnos, muchos egresados dicen la única salida es Ezeiza, la falta de horizonte, la falta de esperanza. Es decir, una generación, la nuestra, que en el 83 teníamos 5% de gente bajo la línea de pobreza, ahora estamos en el 50%. Es decir, un tema de falta de rumbos, una pérdida del valor de la moneda, un 50% de inflación. Esto genera un contexto diverso y los discursos tradicionales, indicando caminos, se van perdiendo totalmente vigencia porque el mundo ha cambiado y lo que en su momento se enseñaba, o el papelito que era el título, que era un pasaporte a un proceso de integración, de relaciones y de servicio, deja de tener la importancia porque los saberes se van duplicando cada 10 años y lo único que queda es el cambio permanente. En ese esquema les pregunto a ustedes que en este mundo de incertezas, que requiere una continua flexibilización y en donde lo que buscamos con el doctor Polo Rivera, que tiene la gran ventaja para ustedes de abarcar una amplia gama del derecho, el derecho civil y el derecho comercial, y una difícil tarea, la de juez, con el cual recibe improperios y de todo tipo de gravámenes o de ataques, porque ser juez es muy difícil y nunca se puede dejar contento a todo el mundo. Es decir, el optar por soluciones que muchas veces no parecen justas para algunos y otras justísimas, es una ímproba labor solitaria, muy, muy difícil. Así que aprovechenlo, úsenlo, apriétenlo. Les decía que este mundo requiere una flexibilización permanente y entonces, en lugar de caminos o proyectos marcados que no sabemos cómo van a seguir en adelante, recurro a ustedes para ver cuál es la actitud que van a adoptar ante esta situación. Los oigo. No se agarre la cabeza, señor Valentín Albano. Es decir, no es para tanto. Es decir, acá dice que es de Santa Cruz. Bueno, es decir, todavía no aprendí a hablar santacruceño, pero en fin, estoy en cualquier momento dispuesto a ello. A ver qué opina Albano. No, no soy de Santa Cruz, es mi apellido. Ah, bueno. No, soy de Buenos Aires. Discúlpeme. No pasa nada. Ayer estaba en clases con gente de Córdoba, de Chubut, y entonces me quedé tildado con eso. Dígame, Santa Cruz. No, sí, la verdad que yo tengo pensado terminar la carrera y si se me da la posibilidad, sí, tengo pensado, si puedo conseguir trabajo afuera, irme, porque sí, no, acá no, yo personalmente, antes tenía menos esperanza, ahora un poco con la facultad como que me dio, pero no sé, no me veo muchas oportunidades acá. ¿Qué carrera sigue usted? Actuario, en economía. ¿Y para qué se va a tener que trasladar usted? Porque se eliminó la distancia. Usted puede trabajar desde acá físicamente si tiene clientes afuera. Sí, no, esa es otra opción, hay mucho teletrabajo. A mí, más que nada, eso, qué sé yo lo pienso mucho porque yo no estoy en capital, soy del interior de la provincia de Buenos Aires. No Y es de bueno, San- yo como ya doy por dado que con la carrera que estoy estudiando, acá no puedo volver, porque donde yo vivo no voy a conseguir trabajo.
Entonces, sí, esa es una de las opciones que se puede dar, pero hay muchas cosas que también ocurren en el país, no es solamente lo laboral. Uno también quiere un poco de paz y vivir tranquilo. Es un tema porque en nuestro país se ha dejado de incentivar el esfuerzo, el mérito y la capacidad ha dejado de ser el único título para mandar. Y lo importante es ver cómo uno consigue algún conchavo donde tengo derechos y no responsabilidades ni obligaciones y el trabajo se vuelve voluntario. A ver, ¿quién más opina? A ver. Vamos, las mujeres, a ver. No tengo nombres. Se me han escondido. Es decir, en un aula es mucho más fácil porque uno hace con el dedo mágico, señala. A ver, alguien que opine. No muerdo nada, no pongo notas. Es decir, estoy tratando de encontrar cuál es la mejor manera de evitar frustrados. Yo A estoy en ver, la por misma ejemplo, situación de Valentín. Perdón, Yo soy Micaela, ¿qué tal? Micaela, ¿qué tal? Estoy en la misma situación y pienso lo mismo que Valentín. Estoy, o sea, quiero terminar la carrera y capaz que irme, y capaz que no es tanto por lo económico, sino por la inseguridad, además del país. Son muchos los factores. Siempre hay son multicausales, pero Sí. yo les dije recién la actitud. Como en un libro que sacamos en una vez, decíamos la actitud determina la altitud. Yo les propongo, no ahora, pero que hagan un ejercicio. Ustedes a la noche, cuando se van a acostar, cierren los ojos y proyéctense a cómo van a estar ustedes dentro de 20 años. Quienes tienen 20 y tantos, van a tener 40 y tantos. Y cuando se vean en ese lugar donde van a estar dentro de 20 años, yo a esa altura ya, pero es decir, ustedes no. Entonces, cuando se vean dentro de 20 años, lo único que tienen que hacer es juntar las dos puntas. ¿Dónde están ahora y dónde quieren estar dentro de 20 años? Háganlo, piénsenlo. Por eso estoy hablando de flexibilización, adaptabilidad, procesos de actitudes personales, en el sentido de no se puede hacer nada. Cuando Dante Alighieri escribió La Divina Comedia, hizo un paralelismo entre la Florencia que estaba totalmente degradada, corrupta, traición, mentira. Y entonces, primero eligió el italiano para escribir, en lugar de hacerlo con el latín, que era el idioma de los letrados. Le dio musicalidad, le dio origen, le dio armonía, le dio calor a al italiano. Y juntó los saberes que tenía arte, filosofía, matemática, y estableció en ese infierno del Dante el lugar más frío, el lugar más tenebroso, el de cerca del demonio, aquellos que no tenían garra para pelear, los indiferentes, los ombliguistas, los que flotan. Entonces, mutatis mutandi, estamos en una situación similar, en un país degradado, pero ustedes están haciendo un esfuerzo. Y yo quiero que el esfuerzo que ustedes hacen, no sea en vano. Que lo que ustedes estudian les sirva. Les sirve a ustedes, les sirve a ustedes, si les sirve a ustedes, les sirve al país. Pero no sirve las reglas del pasado. Es lo mismo que yo quiera poner ahora un negocio de Blockbuster o fax. Se murió, cambió. La forma de trabajar cambió. Pero lo que no cambió
es que si ustedes no tienen un ámbito relacional sustentable, profundo, con raíces, no van a ir muy lejos. Hay un viejo proverbio africano que dice que si uno quiere ir rápido tiene que ir solo, pero si uno quiere ir lejos tiene que ir acompañado. Es muy difícil cambiar de país. Es muy difícil, generalmente hay una generación que queda inmersa en esa falta de adaptabilidad a hábitos y costumbres. Es muy difícil esa compenetración y esa aceptación en otros lares. Es decir, yo creo que hay que tratar de aprovechar. Por supuesto que tienen que expandir el mate, tienen que hacer alguna materia en el exterior. Hoy he estado firmando para un exalumno una nota para hacer una materia en Portugal. Ustedes saben que la facultad brinda esa posibilidad de completar la currícula haciendo materias en el exterior. Y como la gente sonsa contagia, la gente inteligente también contagia. ¿Con quién se juntan ustedes? Entonces, ¿cómo van a ir avanzando? ¿Cómo van a entender por dónde viene el mundo si se quedan encerrados? ¿Qué cambió? La distancia y el tiempo. No tengo que ir a Barcelona para trabajar en una compañía de seguros, lo sabemos. Las audiencias, estoy concurriendo vía Zoom. Estoy acá sin visitar las aulas. ¿Qué más frío, qué más difícil, qué más complicado? Por supuesto. Pero lo importante es cómo se van relacionando ustedes, cómo se van juntando ustedes. Bueno, a ver alguien más que no tengo los apellidos, así que no los puedo decir. A ver alguien más que opine, ¿hacia dónde apuntan? ¿Qué quieren? ¿Alguno sueña cómo estar dentro de 20 años? Hola, sí. A ver, alguien que... Yo no sé si me escucha. Ahí le escucho, sí. Yo opino que es difícil querer quedarse, es complicado, pero también es cierto que irse, conocer toda una cultura nueva, tener que acostumbrarse, cuando acá tenemos las oportunidades, es difícil, pero también es difícil quedarse con la situación. 20 años quizás esté más estable o quizás sea peor que ahora, pero también eso de estar en el cambio y ir viendo, yo creo que no es posible pensar a tan largo plazo porque hay que pensar, ir armando con lo que tenemos y vamos viendo, quizás sale una oportunidad en el extranjero y yo por ahora no he pensado en irme y si sale algo quizás lo agarre y si no sale nunca nada me quedo en Argentina comiendo asado, pero es como, para mí es ir armando y viendo el año que viene, así de a poquito, y en 20 años, si lo quiero pensar tan a largo plazo, estaría trabajando de lo que estoy estudiando que me gusta, pero no en un lugar fijo, no fijarme en un país, sino al trabajo que me gusta hacer. Estoy estudiando administración de empresas. ¿Tu nombre es? Martina. Perdón. Martina. Martina, bueno, es decir, ustedes yo los trato como profesionales, ya son grandes, no los trato de chicos. Es decir, cuando alguien dice, y cuando lleguen a pedir un trabajo, me dicen Martina García, Martina el apellido. No por mí, porque empiezan vendiendo mal. Es como la escuela primaria, escuela senior, ¿no? Es decir, ustedes, a ver, ¿cómo uno se sienta cuando va a pedir un trabajo? Primero se ponen las dos plantas de los pies, no se mueve así, porque si se mueve así está dando sensación de inseguridad, pone las manos arriba de la mesa, genera confianza, seguridad, prestancia y actitud.
lo que usted dice, primero, las oportunidades no vienen, uno las va a buscar. Segundo, 20 años no es mucho, es nada. Por ejemplo, si alguien quiere dedicarse a la docencia, tiene que escribir, estudiar. No hay ninguna manera de aprender algo mejor que dando clases, uno lo aprende. Y si uno quiere estar en la docencia, tiene que escribir y tiene que proyectar. Y es una proyección a 10, 20 años. Con una cosa, usted dijo algo muy importante. Me gusta lo que estudio. Y el que hace lo que le gusta nunca trabaja en la vida. ¿Ustedes creen por ventura que uno es un empleado que dice, yo trabajo de lunes a viernes y después cuelgo la llave? Es lo mismo que ustedes me digan que el fin de semana dejan de respirar. No, porque hoy es viernes y ya cerré la puerta. Además, si ustedes hacen lo que les gusta, es decir, ¿cuándo dejan de trabajar si hacen lo que les gusta? El otro día comiendo con Polo hablaba de que Picasso hasta los 96 años estuvo pintando, y eso quiere decir que estuvo trabajando. Lo que sucede, Martina, es que el mundo a nosotros nos cambió mucho y a ustedes les cambia mucho más rápido. Y entonces en esa rapidez uno no se termina de acomodar. Y el tema es que si hablamos de lo laboral, yo no estoy hablando de trabajo, remuneración solamente, estoy hablando de inserción social. Tradicionalmente nosotros nos insertábamos en el mundo porque dábamos a través de nuestra profesión. Ahora, cuando lo que damos nosotros no sirve, porque se vuelve obsoleto, porque el título de contador o el de abogado va a desaparecer dentro de 20 años y hay un programa Watson de IBM que saca las primeras sentencias de primera instancia. Ustedes vieron el programa, el algoritmo IBOT que está en la ciudad para el otorgamiento de los turnos para las vacunas del COVID. Está la aplicación de la inteligencia artificial al derecho. Eso necesariamente va a reemplazar todo el tema de contabilidad, programas, proyecciones. ¿Cómo se reinventan? Es decir, ¿cómo ustedes piensan para adelante? Me decían el otro día, un contador, un abogado se recibe, sueldo inicial $500. Más o menos. Es decir, nada del otro mundo. Aquel que tenga dos cursitos de IBM, $3.000 de inicio. Es decir, antes decía que había que juntar las carreras de contador y abogado para tener un espectro amplio, teniendo en cuenta que el 50% de los gastos de una empresa son producto de impuestos, son impuestos. Y ahora digo que junten la carrera de contador o licenciado con la de licenciado en sistemas. O tal vez no, porque el licenciado en sistemas es muy largo y se vuelve obsoleto varias veces el conocimiento en la duración larga de una carrera de 4 o 5 años. O en ciencias exactas que dan Big Data. O armen su carrera con su propia currícula. Ustedes pueden ir a cualquier clase de cualquier facultad de la UBA, por ese lo dicho de ser alumnos de la UBA. Armen su propio currículum, vean de quién aprenden, aprovechen a los profesores como Polo, que son generosos, porque nadie puede ser docente si no es generoso con su saber. Entonces, úsenlo, aprovechenlo.
A ver, ¿quién más opina? ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. A ver, alto, que no oigo. Le No. debo la cara. A ver, no la veo. No se te escucha bien, ¿eh? ¿Ahora? Ahora ¿Ahora mejor? Sí, un sí, poco ahora. mejor, sí. No tengo cámara en este momento, estaba imprevisto fue. Estabas con los rulos, sí. Yo también Con me los ruleros, tal cual. igual que yo. Me vine corriendo desde el estudio porque era un lío, tenía que traer expedientes, estoy en mi casa ahora. Bueno, ponerme corbata. Fíjense el tema, miren. A ver, miren el caso de obsolescencia manifiesta. Las modas. Una vez estaba Montesquieu y le preguntaron, si usted vuelve a nacer dentro de 200 años y quiere ver la conformación geopolítica del mundo, ¿qué libro pide? Geografía, historia, cómo hace, qué sé yo. Tuvo 200 años dormido y renació. ¿Y qué pediría? Y pediría un libro de moda. Moda. ¿Por qué? Y porque eso refleja mejor que nada el cambio de época. ¿Y por qué yo, sabiendo que la moda es no usar corbata? Porque estoy en la antimoda. Pero es una, ¿cómo les diría? Me viene bien. ¿Por qué? Y porque soy viejo, estoy pelado, soy el concepto de autoridad. Y entonces, así como nunca se pide a un arquitecto que tenga corbata, hay como un estereotipo que uno va armando. Son formas. Lo malo es cuando uno se cree en las formas y no en el fondo, que sea más importante una corbata que lo que hay adentro del mate. Son dos cosas distintas. Bueno, pero ahí le interrumpí a una señorita que no la veo, pero a ver, por favor, ¿dónde está? A ver, Buenas tardes, ¿cómo le va? claro. Yo la escuchaba acá a Martina Calderón y que hablaba de los 20 años. Yo tengo 40 años. Y 20 años, no me acuerdo cuándo pasaron, pero pasaron que no me di cuenta. Cuando uno se proyecta, yo me he proyectado y he dicho voy a hacer esto y me pasaron, tengo 40 y estoy acá y acá me quedo y la virtualidad es para mí, que con mi edad me abrió muchas puertas y sé que me va a abrir muchísimas puertas, me conectó más con la facultad que si hubiese sido presencial, porque soy una persona que en realidad no se relaciona con gente más chica. Y he hecho grupos de estudio fuertes con chicos que tienen la edad de mis hijas, que mis hijas, una tiene 20, está bien, tengo 40, una hija de 25, todo muy precoz. Pero mi hija se está recibiendo licenciada en criminalística y yo tengo amigas, porque tienen un grado de madurez impresionante, de 23 años, compañeras de la facultad. Entonces, esto es una oportunidad, la virtualidad, si bien saca muchas cosas, también da otras. A mí me abrió, no me relacionaba con nadie en la facultad. Y hoy tengo compañeros y puedo llamar y puedo decir, nos juntamos, vemos, hacemos todo por acá. Nos juntamos y es prender una computadora y más o menos, tengo 15 minutos, nos vemos igual. Entonces, a mí esto de, tengo un hermano en España que se fue, le fue mal, al principio le fue bien, no se pudo adaptar porque no es español. Porque ante una crisis está primero el español y después está el de afuera. Y es como decía hace un ratito, yo puedo conseguir un trabajo en España estando acá. Hoy, para mí, es beneficio puro. Y mucho, por supuesto que estoy dejando de hacer muchas cosas también por estar acá. Y tiempos, pero para mí es beneficio puro esto. Y es oportunidades que no tuvimos hace 20 años atrás. Posiblemente sea diferente la historia.
Ustedes fíjense la ventaja de relacionarse. Si uno se queda encerrado en sí mismo, dentro de sí mismo, nunca va a aprender nada. Uno aprende del diferente, del que piensa distinto. Cuando dos personas están totalmente de acuerdo, quiere decir que uno no piensa. Cuando pierde una discusión, en realidad el que pierde la discusión sale ganando porque aprendió algo que antes no sabía. Es decir, hay toda una evolución que vuestra compañera les ha señalado. Es decir, es que hay un viejo poeta que decía, no dejes pasar el instante, cada instante es ese, es solamente ese, ningún otro lo reemplaza. Cada momento solo es ese y ningún otro lo reemplaza. Entonces, el problema es cuándo, cómo hacen las cosas. Aprovechenlo y júntense. Es decir, Polo, no sé si lo hace, pero si no lo hace, lo va a hacer. Es decir, los tiene que torturar con trabajos colectivos, porque no es por el trabajo colectivo en sí. Es para aprender cómo se hace un trabajo, cómo se hace una cita, para que ustedes se contacten, para que tengan grupos de estudio, para que tengan a quien preguntar. Van a encontrarse generacionalmente 50 años por delante, 70 años más. Entonces, lo que ustedes hagan ahora, lo que les sirva, lo que acaba de decir vuestra compañera, apertura del mate. Compañeras de 20 y pico de años que les ayudan a entender a las hijas. ¿O ustedes creen que a nosotros, los padres, nos es fácil entender a los hijos? Entonces, en esa búsqueda, en ese camino, en ese aprender permanente, ustedes tienen... Depende de ustedes. Antes les decíamos, antes la gente se definía por un título. ¿Qué sos? Contador, abogado, licenciado. No, ya no. Ya no. Esa parte fácil de la historia desapareció. ¿Servís? No servís. ¿Sabés? No sabés. ¿Sumás o restás? ¿Qué me das? Y entonces, y como cambia todo, esta es la ventaja, gran ventaja de este momento. Le permite a la señora estudiar porque no tiene 1 hora, 2 horas de pérdida de tiempo. Y le permite a uno tomar un montón de trenes en la vida. ¿Cuál era la diferencia en Europa? Lo vemos todavía en España. En España son bastante cerrados, ¿no? Pensamiento nominal. Es decir, las cosas están dadas. En la Edad Media el hijo de zapatero tenía que ser zapatero, estaban las corporaciones. Acá no. Entonces no se define. Bueno, ¿alguien más quiere opinar algo? Buenas tardes, doctor. ¿Se me escucha bien? Sí. Me llamo Francisco Morales. Bueno, y nada, lo que yo pienso acerca de la situación es que, de alguna manera, si bien el clima no es alentador por todos estos datos, digamos 50% de pobres, gran porcentaje de inflación, yo pienso que sí hay oportunidades acá y que no son precisamente pocas. Lo que sí opino es que quizás no son fáciles de llegar o de captar esas, claro, de encontrar esas oportunidades. En mi caso, a mí me gustaría mucho quedarme. Estoy abierto a irme a formarme en otro país, pero a la larga me gustaría quedarme acá en Argentina. Pero sin embargo entiendo a las personas que tienen deseos de irse o que ya se fueron, porque, bueno, como dije antes, el panorama no es alentador. De repente conoces gente que tiene títulos
a los que cuesta mucho llegar, como título de médico, bioquímico, farmacéutico, que están en una situación que no es la mejor. Y nada, en ese sentido los entiendo. Por otro lado, como decía la compañera, también opino que la virtualidad trajo cosas muy buenas. Por ejemplo, si yo quiero formarme en el exterior, puedo hacerlo de alguna manera desde acá. Puedo también, por ejemplo, trabajar en una empresa del exterior desde acá, mediante el teletrabajo. Y bueno, básicamente es eso, aportar eso. Bueno, me parece correcto. El tema es cómo uno se va reciclando, cómo uno va entrando en ese cambio, es decir, y cómo uno aprovecha las oportunidades y las busca. Es decir, hay oportunidades, pero tal vez el primer camino es un camino interior, ver lo que a ustedes les gusta. Lo único que uno no puede hacer en la vida es traicionarse a sí mismo. Si ustedes llegan a vuestra casa, se miran al espejo, yo me lustro la sapiola, me voy a dormir y antes de mirarme al espejo no me siento contento conmigo mismo, he pasado un día de porquería. Si me he traicionado a mí mismo, no sirve. Entonces, vean lo que a ustedes les apasiona, vean lo que a ustedes les gusta y lo van a hacer bien. Vean lo que tienen curiosidad. Vos decías recién el tema de títulos que se los meten en el bolsillo por la falta de demanda. Primer error, esperar a trabajar a tener el título. ¿Por qué? Porque nadie va a dar esa oportunidad, ustedes la tienen que buscar. Y además van a ir descubriendo cuál es la práctica. Hay una técnica que los que tengan alguna duda les puede servir. Es muy difícil muchas veces encontrar los sí, pero es más fácil encontrar los no. Si ustedes hacen un listado de lo que ustedes no quieren, no les gustan, no desean, va a ver que la lista que queda por los sí es mucho más pequeña. Y ahí ya tienen despejado en gran medida el panorama. Y una vez que tienen despejado el panorama, les quedan 4 o 5 cosas. Vean con quién se juntan. Los idiotas son contagiosos. La gente inteligente también. La buena gente también. Entonces, ojalá que yo les pudiera decir, como antes, junten las 2 carreras de abogado y contador, que sí, pero no alcanza. Recíbanse sí, pero no es necesario, pero no suficiente. Lo que es necesario es el aprendizaje permanente. Entonces, yo no quiero que le pase a ustedes lo que le pasó a estos amigos del señor, que dice que tienen un título de ingeniero y manejan taxi. Lo he visto en varios países, porque el mercado no absorbe una preparación que no está imbricada entre lo que es la universidad y la empresa, o las organizaciones, o la demanda. Yo puedo ser un genio de computadoras, o si nadie me llama, si no tengo clientes. Estamos propiciando en la facultad que se sirva de plataforma para contactos en el exterior, para evitar esas cosas. Es decir,
tengo total confianza en ustedes. Pero lo importante es que ustedes no se defrauden y tampoco se queden buscando culpables. Nuestro país se caracteriza por buscar culpables el 90% del tiempo y 10% para las soluciones. Tenemos esto, ¿qué hacemos? No decimos es lo que hay y me quedo, no. Este es el problema, ¿qué hacemos? Esto es una porquería, el contexto es muy malo, el mérito y el esfuerzo no existe, la pobreza, la corrupción, la mentira, la traición. ¿Qué hacemos? ¿Me pongo a llorar en la esquina? ¿Creo en la magia? ¿Me voy afuera de esta? ¿Qué producto ofrezco? ¿Por qué ellos me van a tomar a mí y no al otro? Cuando le decía a la señorita recién el tema del nombre, esas pavadas son los que muchas veces definen la suerte de una cuestión. La forma de dar la mano, la forma de hablar, lo visual. El 70% de las relaciones humanas se basan en lo visual, el 30% en el contenido. Es muy, bueno, no los quiero interrumpir más. ¿Alguien quiere decir algo más? Me ayuda porque después esto yo lo fogoneo en las distintas áreas de la facultad. ¿Alguna cosa que podamos mejorar? ¿Algo que hacemos mal? Como no conozco los nombres, no califico, a mí pueden decirme cualquier cosa. Después se pelean con el colega pelado, no hay problema. Bueno, los abandono, Gastón. Bueno, gracias por la visita, Carlos. Y quedo a disposición cualquier cosa que necesiten. Ahí el departamento está abierto para ustedes. Y por favor, hagan ese ejercicio de los 20 años y mírense al espejo a la noche y dicen, no me traiciono y no me traicioné. Y nunca les puede fallar la razón, pero nunca la emoción. Lo que sale del estómago de adentro nunca se equivoca. La cabeza muchas veces nos equivocamos. Tengan ustedes mucha suerte, que les vaya muy bien y quedo a disposición para lo que necesiten. Buenas tardes, hasta luego. Chao, Carlos, buenas tardes. Chao, buenas tardes. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, interesante, ¿no? Yo cuando era alumno en la facultad, no tuve muchas visitas del titular de cátedra. Esta es otra de las ventajas que hablábamos recién de la virtualidad, que da esto de interactuar mucho más, ¿no? Y estar más conectados. Como corolario de lo que decía el doctor Negri respecto de su carrera, me parece, ustedes por ahí ya lo saben, pero es algo que está bueno que se lo recuerde, no como profesor, sino como un profesional un poquito más antiguo, es que el título que ustedes reciban de la carrera que hayan elegido es en realidad una licencia para seguir estudiando, ¿sí? Ustedes en realidad empiezan hicieron la platea de la casa, bueno, una vez que se reciben empiezan a construir la casa, ¿sí? No es que ya salen con la casa hecha y lo único que tienen que hacer es poner los muebles. La verdad es que, y la casa la van a construir en función del clima en el cual ustedes van a ser profesionales, ¿sí? Si ustedes ven que el clima es de nieve y montañoso, harán una casa alpina, y si ven que es un clima sumamente cálido, habrán grandes aberturas, ¿no? Uno va armando su profesión, su capacitación, etcétera, en función de lo que ve, ¿sí? Si ustedes miran, no sé, un partido de rugby, que es algo que a mí me gustó mucho, el comentarista dice jugar con lo que uno tiene adelante, ¿no?
jugar viendo cuál es el escenario y en función de eso tomar decisiones. Bueno, eso es lo que ustedes van a tener que hacer cuando se reciban. Sí me parece que aquellos que no están estudiando idiomas o que a eso no le den importancia, háganlo, porque el abanico de posibilidades que eso les abre, estando aún en Argentina, ¿sí? O sea, para irse al exterior, por supuesto, pero estar en Argentina y poder captar clientela o trabajos del exterior, el idioma es fundamental, ¿sí? El manejo del inglés, que hoy por hoy es el esperanto del mundo, ¿no? ¿Perdón? Bueno, eso me parece muy importante, me parece que la visión del doctor Negri es interesante, uno tiene esa ensoñación de que se va a vivir afuera, y yo se los digo porque yo tengo un hijo que se fue a vivir afuera, yo tengo un hijo que es chef en Londres, ¿sí? Y no es tan fácil, ¿eh? Antes de estar en Londres estuvo en París, ahí le costó mucho, en Londres está un poco mejor, pero siempre hay algo, uno siempre es extranjero, así viva 30 años afuera, ¿sí? Y esto es algo que acá no les va a pasar nunca, y es un capital que nunca se adquiere, ¿sí? Creo que acá su compañera se los dijo respecto del hermano que vive en España, ¿sí? Es algo que no se adquiere estando afuera y eso no es que uno se acostumbra, ¿eh? Pero bueno, volvamos un poco a temas un poquito más académicos, ¿eh? Volvamos un poco a las sociedades unipersonales. ¿En qué me había quedado yo cuando tuvimos la invitación del doctor Negri? Habíamos quedado en este desfasaje que se había dado entre la regulación o el proyecto de regulación y lo que terminó saliendo en la ley, ¿no? El Poder Ejecutivo, que tocó varios artículos, tocó un artículo y por ahí se descompaginó en otras circunstancias. Bueno, eso hizo que la sociedad unipersonal quedará solamente para estas filiales y no sirve como instrumento de herramienta para el pequeño empresario. Y en relación con lo que habíamos hablado respecto de qué pasa con la unipersonalidad derivada, no la originaria, o sea, aquel que quiere ser un socio unipersonal. Bueno, en este caso, aún con la letra de la 24 bis, sería un acto de imprudencia decir o recomendar jurídicamente o recomendar profesionalmente o decir que el socio de una SRL queda aún si no hace nada por el mero paso del tiempo como una sociedad anónima unipersonal, porque la ley no lo dice. Lo más probable es cuál sea la consecuencia, a dónde va a parar esta sociedad, esta SRL unipersonal. ¿A dónde creen? ¿Cuál era la parte residual que tenía la ley de sociedades? No regularidad. ¿Estabas de sección 4? Exactamente. O sea, si nosotros no decimos que es una sociedad de una sociedad unipersonal y tampoco la transformamos, porque la otra alternativa es decir, bueno, yo voluntariamente me transformo por la parte de la regulación normal que prevé la ley, en una sociedad anónima unipersonal, lo más probable es que después de transcurrido ese tiempo que me da la ley de interín, termine derivando en las sociedades estas de la sección cuarta, ¿no? Que tampoco es un estigma, pero tiene otro régimen de responsabilidades y otro tipo de regulaciones. Bueno, tiempo después, ¿sí? habido esta modificación ya en el gobierno siguiente, esta idea de modificar y de generar un instrumento para el pequeño y mediano empresario y eventualmente para estas startups o estas
estas sociedades de emprendimientos, ¿no? Estos que terminan siendo eventualmente estos famosos unicornios de tecnológicos, etcétera. Bueno, dice, bueno, ¿cómo podemos darle aquello que se le quiso dar con la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación y no se lo pudimos dar? Bueno, la alternativa que se hizo fue dentro de una ley ómnibus como es la 27349, que habla sobre el capital emprendedor y esto de la posibilidad de un régimen de inversiones diversificado, darle un instrumento que era la idea que se había pensado en la sociedad unipersonal. Pero un instrumento todavía mucho más flexible, que son las sociedades por acciones simplificadas, ¿no? Esta es la revancha de los contractualistas, las sociedades por acciones simplificadas, ¿no? Decir, bueno, vamos a darle un instrumento que sirva para realmente generar algo que sea rápido y que yo pueda poner en funcionamiento con velocidad, ¿no? Cuando se dictó esta ley, nosotros vieron yo no sé si les comenté, el Banco Mundial emitía, ahora creo que desde el problemita que tuvo Kristalina Georgieva, que es la presidente del Fondo Monetario Internacional cuando trabajaba en el Banco Mundial, el Banco Mundial hace una estadística en todos los países del mundo que se llama Haciendo Negocios o Doing Business, que tiene un esquema, un ranking de, bueno, cuánto tarda una quiebra, cuánto tarda una ejecución, etcétera, cuánto tarda una ejecución, una garantía real, cuánto tardo yo en recuperar un crédito, cuánto tardo yo en un juicio, o sea, cuál es la dinámica, o dónde es más beneficioso instalar una sociedad, ¿no? Bueno, en ese momento, cuando esta ley se dictó, estábamos en el número 157 del mundo, creo que son 200 o 280 los que están ahí en ese ranking, respecto de los beneficios o la velocidad para acceder a un instrumento como una persona jurídica respecto de para iniciar un negocio, para emprender o generar un emprendimiento con una personalidad jurídica distinta del o de los fundadores, ¿no? Eso se trató de modificar y se adoptó este tema de las sociedades por acciones simplificadas, que es un modelo que ya está vigente, por ejemplo, en países como Francia. El que se adoptó, un modelo que se adoptó acá es el colombiano, que también ha generado una gran proactividad, y también parte del español, que también tiene estas sociedades. ¿Y qué hacen estas figuras? Bueno, proveen la posibilidad de que yo de manera digital, o sea, el trámite es generalmente remoto, digitalizado, con un modelo y con un contrato de mucha flexibilidad, pueda generar una figura societaria donde pueda tener uno o más socios, ¿sí? Porque esto es otra ventaja que se había pensado en su momento, que la sociedad tenga la flexibilidad de tener 1, 2, 5, 10, 15 socios y volver a tener 1 y volver a tener 5 en función de la posibilidad de que vaya incorporándose y vaya saliendo gente dentro del esquema societario, ¿no? ¿Y cómo funciona estas sociedades por acciones simplificadas? Bueno, es un tipo societario, está dentro de la Ley General de Sociedades, no está dentro de la Ley General de Sociedades, sino que está dentro de esta 27349, ¿sí? Y tiene como principal característica que es un tipo societario que tiene una alta flexibilidad. Yo puedo constituir y organizar la sociedad como a mí me plazca, puede ser unipersonal o puede ser de varios socios. Las reuniones de socios y las reuniones del órgano de administración pueden ser autoconvocadas y pueden realizarse en la sede social o fuera de ella, y además se previó, ahora ya parece una cosa de la antigüedad, pero se previó que las reuniones podían ser mediante medios telemáticos, es decir, mediante
plataformas como la de Zoom o similares. Hay otra ventaja que tiene y una particularidad es que la ley, el tipo societario se regula de acuerdo a su propia normativa y a su vez después respecto del contrato que la conforma. Y como tercera alternativa interpretativa se le aplica qué tipo societario, como, digamos, como vinculación o como referencia de los tipos societarios que ya hemos visto en la ley de sociedades. ¿Qué tipo societario les parece que se aplica a una sociedad como esta? ¿El de las sociedades anónimas? ¿El de la colectiva? No, no. Se aplica, ¿se acuerdan cuando vimos sociedades de responsabilidad limitada? Que era ese tipo societario que decíamos que era fronterizo entre las sociedades de personas y las sociedades de capital, ¿sí? Yo les había comentado, este es digamos, la frontera de transición. Y acá además está acaballado un poco la combinación de lo bueno de los dos factores, la posibilidad y el contacto permanente y el régimen interpersonal de los socios que nos conocemos, necesitamos conocernos e interactuamos, y la posibilidad de hacer una separación del capital mediante títulos representativos y limitar nuestra responsabilidad al capital suscripto, a lo que nosotros nos comprometemos a aportar, ¿sí? Esa es la SRL, con sus limitaciones. Bueno, la sociedad, por acciones simplificada, la alternativa que tiene de regulación es la SRL. ¿Y dónde vemos esas similitudes? Por ejemplo, en que, por ejemplo, los socios pueden hacer, en vez de hacer una reunión de socios, pueden hacer consultas simultáneas, como la SRL, en que puede haber limitaciones respecto de la transferencia del paquete accionario que yo quiera vender, del que soy titular. Puede haber prohibiciones respecto de ese paquete accionario, es decir, yo puedo tener limitaciones en cuanto a que no puedo vender mi paquete accionario, ¿sí? Pero esa limitación tiene que tener un plazo, por 10 años. Pueden ser renovables, pero para renovarlo por 10 años más, tiene que haber unanimidad de los socios respecto de la posibilidad de renovar esa prohibición. Es algo que en la SRL no lo vemos, ¿no?, tan seguido, que es esto de la prohibición de vender. Y esto tiene que ver con un régimen que está pensado también para el derecho sucesorio. El derecho sucesorio también prevé que testamentariamente una persona puede decir, bueno, yo no quiero que el paquete accionario del cual va a ser el capital de mi sucesión, es decir, van a heredar mis herederos, mis hijos, se distribuya. O sea, obligo a que haya una indivisión forzosa por determinado plazo. Y esto se hace pensando en la preservación de la empresa. En parte esto es lo mismo, pensando también en la preservación de la empresa, para que el paquete accionario no empiece a fluir y haya una limitación en cuanto a... Nosotros pensamos que el ciclo económico, desde que empezamos hasta que terminamos, es de 10 años, ¿sí? Bueno, en ese ciclo económico no podemos vender las acciones, ¿sí? O sea, el elenco de socios no puede cambiar, ¿no? Porque nosotros consideramos que en ese ciclo, hasta que termine ese ciclo de 10 años, por lo menos, o de 5, puede ser menor, nosotros no vamos a tener una retribución de lo que estamos aportando, ¿no? Bueno, si ustedes ven la norma, y esto no está en el artículo 1, sino que empieza en el artículo 33 de la ley 27.349, van a ver que tiene una regulación que empieza por la Constitución, ¿no?, que dice que las SAS podrán ser constituidas por una o más personas, humanas o jurídicas,
quienes limitan su responsabilidad a la integración de sus acciones que suscriban o adquieran, ¿sí? Bueno, después se establece los requisitos para la constitución, que las SAS podrán constituirse por medios digitales, ¿sí? La IGJ establece la posibilidad de que, y es más, cuando se informan los balances que tienen que realizar las SAS, también digamos, se publican digitalmente y se trasladan digitalmente. Si ustedes se meten en la página de la Inspección General de Justicia, hay una pestañita para la presentación de estados contables de las SAS. Y, por ejemplo, en el artículo 36 tienen una referencia al artículo 11 de la Ley de Sociedades, donde tienen que decir, bueno, el acto constitutivo, que se puede hacer en un instrumento privado o público con certificación notarial, ¿sí? Deben reunir, por ejemplo, tienen que establecer el nombre, la edad de los socios, etcétera, el aporte, el quid o quid, un código de identificación, una clave de identificación, que esto es básicamente para los trámites informáticos, ¿sí? El plazo de duración, la designación del objeto, el domicilio de la sociedad, ¿sí? Otra de las características importantes que tiene la sociedad es el capital social. Y acá volvemos a lo que yo les había comentado en su momento de la importancia del capital social como si realmente es respaldatorio de las obligaciones y del giro comercial o si eso tiene que ver con el flujo de fondos. Bueno, acá van a ver para dónde se inclina esta norma que dice que el capital social para constituir, ¿sí? El mínimo son 2 salarios móviles, salarios mínimos vitales y móviles, que hoy por hoy, ¿a cuánto está el salario mínimo vital y móvil? A ver quién sabe. Está en 33.000 pesos, ¿no? Hoy por hoy, el capital social mínimo por el cual yo puedo constituir una sociedad anónima es de 66.000 pesos, ¿sí? Con 66.000 pesos yo puedo poner en marcha una sociedad como la SAS, ¿sí? Y integrarla. Puedo, a su vez, suscribir y eventualmente integrar el saldo en el plazo de 2 años para integrar el 100% del capital, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, como se aplican también las normas de la SRL, acá también se aplica la posibilidad de exclusión de socio, ¿sí? En caso de que haya digamos, una conducta reñida con el affectio societatis respecto de las sociedades por acciones simplificadas, también puede haber una exclusión de socio. Esto es algo que la asimila a la sociedad de responsabilidad limitada. Y otra cosa que la asimila también es que los socios garantizan solidaria y limitadamente la integración del 100% del capital social, igual que la SRL, ¿no? Después hay un régimen está previsto, por ejemplo, las prestaciones accesorias. Las prestaciones accesorias en las sociedades de capital, ¿se acuerdan que yo no puedo aportar obligaciones de hacer dentro de las sociedades? Pero sí me puedo comprometer a realizar prestaciones accesorias al momento de la constitución o prestaciones de servicios, etcétera. Y esto, imagínense la importancia si yo, por ejemplo, constituyo una SAS para hacer un desarrollo de software. Bueno, además del capital, yo tengo que aportar, por ejemplo, bueno, yo hago el diseño beta de, por ejemplo, los juegos de internet y hago, no sé, los gráficos, ¿no? Bueno, dentro del contrato social, yo puedo establecer que Gastón Polo, además de aportar, no sé, 33.000 pesos para poner el 50% del capital social, además, como prestación accesoria, va a ser el diseño de los gráficos de los programas que se estén desarrollando dentro de la sociedad. Y que eventualmente los programas a su vez van a ser a nombre de la sociedad por acciones simplificadas. Profe, sí. Consulta, o sea, prestación accesoria es como algo
hacer algo para la empresa, para la sociedad. Sí, pero no es algo voluntario, es algo que yo me estoy obligando a realizar en favor de la sociedad, ¿sí? O sea, es como si fuera... voluntario, entonces. ¿Cómo? Es voluntario, entonces. Es voluntario hasta que yo me comprometo a hacerlo. Después estoy comprometido y es obligatorio en función del contrato, ¿no? Sí, Con lo gracias. cual, si yo digo que voy a hacer los programas de gráficos, ¿sí? Después no puedo decir que no los voy a hacer porque los estoy haciendo por mi cuenta o que hay que contratar a alguien. Los gráficos los tengo que hacer yo, ¿sí? Eso forma parte de mis obligaciones. Si yo no cumplo con las prestaciones accesorias, en ese caso eventualmente podría ser excluido como socio, ¿sí? Y eventualmente generar daños y perjuicios, ¿no? Y por tener que aportar una reparación por haber incumplido con esas obligaciones, ¿no? Bueno, otro carácter que la asimila más a las sociedades anónimas es que capital está dividido en acciones, no en cuotas como la SRL, lo cual puede llegar a generar cierta confusión. Recuerden que las sociedades por acciones simplificadas, el capital está dividido en acciones, pero se aplican supletoriamente las normas de la sociedad de responsabilidad limitada. Y a su vez, las sociedades, la posibilidad de acreditar mi participación tiene que ver con un registro de acciones que tiene que tener que tiene que llevar la sociedad, que puede ser un registro electrónico, que después vamos a ver que pueden estar en un servidor o pueden estar en la nube, es decir, puede estar en un sitio web donde yo tenga la participación y que además eso me permite además emitir certificados de participación de mis cuentas como accionista y con eso poder acreditar mi condición de socio, ¿sí? Frente a terceros o dentro de la sociedad, ¿sí? Todo esto, de todas maneras, tiene que estar registrado en el registro público. Y esa registración, ese contacto en el registro público, así como la inscripción, es digital, ¿sí? Todo esto es digital. Fíjense, tienen ustedes una gran flexibilidad, un contrato que tiene un modelo, si ustedes se fijan en la ley, hay un modelo al final como un anexo respecto, pero de todas maneras, algo que ustedes pueden modificar a piacere, ¿no? O sea, le puede decir la administración va a ser personal, los administradores vamos a ser los socios o vamos a ser terceros, las reuniones van a ser todas por Zoom, es más, no necesitamos convocarnos mediante dicto, nos autoconvocamos y en las resoluciones del órgano de administración las decisiones se toman en la medida de la convocación y estén todos por mayoría. Y en las convocatorias, las autoconvocatorias de las asambleas, de la misma manera que las asambleas unánimes. Todos tenemos que, si está el 100% del capital social y se toman decisiones por unanimidad. Bueno, en esa reunión de socios, en esas condiciones, se puede llevar adelante la toma de decisiones. Bueno, respecto de la organización de la sociedad, se rige la autonomía de la voluntad, ¿no? Y acá otro puntito para los contractualistas, ¿no? O sea, ustedes pueden organizar la sociedad en la medida que no haya un abuso del derecho y no se establezcan cláusulas leoninas, ¿sí? O sea, donde se mantenga el régimen societario del artículo 1 de la Ley de Sociedades, la administración puede ser libremente conformada, ¿sí? La función del administrador puede ser plural o puede ser individual, puede establecerse como en la SRL también distintas funciones para cada administrador, ¿sí? O puede ser colectiva, donde todas las decisiones se toman en conjunto. Recuerden que esto es importante al momento de establecer responsabilidades, ¿sí? Si hay un administrador que se dedica a las cuestiones financieras, las cuestiones y los daños y perjuicios que los socios decidan promover contra los administradores, en la medida en que sean exclusivamente financieros y que sea una actividad exclusiva de ese administrador, bueno, en ese caso la responsabilidad puede ser soportada solamente por él, ¿sí?
Respecto de, dijimos, las citaciones a las reuniones son todas mediante comunicaciones electrónicas, para lo cual se tiene que establecer un domicilio electrónico que es una casilla de mail donde yo estoy obligado y quedo notificado respecto de esas notificaciones. Respecto de los estados contables, tengo que también tener un estado de resultados, tengo que tener un balance y tengo que tener, bueno, aquellos estados contables que se aplican a las SRL, y lo tengo que tener además volcado en el libro de inventario y balances, pero además lo tengo que publicar frente a la Inspección General de Justicia, ¿no? A su vez se pueden emitir poderes electrónicos, a su vez la ley establece la obligatoriedad de que el quit para una sociedad tenga que ser otorgado por la FIP en un plazo perentorio, o sea, todo tiene que funcionar rápidamente para que se constituya con velocidad este tipo de sociedades, ¿no? Bueno, hasta acá, fantástico, ¿no? O sea, en una época se constituyeron un montón de sociedades. El problema es que estas sociedades se constituyen tanto como para poner un pequeño restaurante de sushi, por ejemplo, como para hacer de fronting y ser utilizado para otro tipo de actividades, ¿no? Esto que pasó con la sociedad anónima unipersonal volvió a pasar un poquito con la actual gestión de la Inspección General de Justicia, que le hizo un pequeño torniquete y una llave de judo a las sociedades por acciones simplificadas y que no le hizo tan fácil el tema. Por ejemplo, hay un montón de resoluciones de la Inspección General de Justicia donde se arroga la posibilidad de inspeccionar y de accionar contra los socios y los administradores de las sociedades por acciones simplificadas por el entrecruzamiento de operaciones, por ejemplo, con los registros públicos, con los registros de la propiedad inmueble y los registros de la propiedad de automotores. ¿Por qué? Porque hubo muchos casos donde sociedades por acciones simplificadas se constituían, ¿sí?, con el capital mínimo, 2 salarios mínimos vitales y móviles, y al día siguiente adquirían un inmueble de $850.000, ¿no? Sin tener registro de quién había sido el aporte de dinero, de dónde habían alcanzado financiación, etcétera, ¿no? Y de para qué lo iban a utilizar. O habían hipotecado un inmueble y habían adquirido como préstamo 42 millones de pesos y no habían otorgado ningún tipo de... Bueno, todo esto el Inspector General de Justicia lo que ha hecho fue generar una serie de disposiciones y de normativas que cada vez hacen menos provechoso la posibilidad de acceder a las sociedades por acciones simplificadas como un vehículo de negocios, ¿sí? O sea, como ustedes terminarán de ver, cualquier figura, cualquier contrato, cualquier figura lícita del derecho, contrato, fideicomiso, sociedades, lo que fuere, puede ser usado visivamente y puede ser generador de daños, ¿sí? Lo que es difícil de entender es que en vez de perseguir a los que generan ese tipo de daños, lo que hagamos es perseguir a la herramienta, ¿no? Si nosotros viéramos que, no sé, que tenemos una seguidilla de homicidios de gente con un martillo que le pega en la cabeza a la otra persona, es como si nosotros fuéramos a la ferretería y dijéramos, no se vende más martillo, porque hay mucha gente que se está matando con los martillos, ¿sí? Vamos a terminar clavando clavos con el taco del zapato, ¿no? Bueno, es un poco lo que pasa, o sea, tenemos poca sofisticación para perseguir ilícitos y para generar instrumentos de castigo al que usa mal herramientas lícitas, ¿no? Las sociedades por acciones simplificadas, como las sociedades extranjeras, como la sociedad anónima unipersonal o la sociedad unipersonal, lo que fuere, son instrumentos para generar trabajo, ¿sí? Y quien no genera trabajo mediante esos instrumentos, bueno, tiene que ser sancionado. Ahora, no sancionar a la figura,
¿sí? Porque es una figura de peligro, ¿no? Porque es fácil armarla, porque es fácil ponerla en funcionamiento, sino que hay que permitir que fluya, pero ser más sofisticado en la persecución de estos fines ilícitos. Bueno, ¿preguntas? ¿Alguna duda? ¿Está claro? ¿Preguntas, diferencias entre la asociación unipersonal y la SAS? ¿Alguna duda sobre eso? Alguna pregunta de examen va a haber con esto, ¿eh? Así que les pido por favor que lo estudien y si hay alguna duda, etcétera, bueno, me mandan un mail, me puedo mandar un mail a cualquiera de las 2 casillas que les mandé, por si tienen alguna duda con este tema o con algún otro cuando estén estudiando, ¿sí? Bueno, preguntas, dudas, inquietudes. Todo claro, profe, de mi parte. ¿Todo claro? Muy bien. Espero. Bueno, fantástico. Entonces, esperando que la Argentina le gane a Uruguay hoy a la noche, los despido, y nos vemos la semana que viene. Que estén muy bien y que descansen el fin de semana. Muchas gracias, Polo. Muchas gracias. Profe. Gracias, profe, buen fin de. Buen fin de El semana. viernes entonces directamente, ¿no? ¿Cómo, perdón? El viernes directamente. El viernes directamente. Hacemos un martes puente académico de estudio y nos encontramos directamente en el parcial, ¿sí? El esquema de examen va a ser igual que el pasado, ¿sí? Examen, actividades, y vuelve a subir, identificando segundo parcial, fulano de tal, número de registro, etcétera, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, perfecto, profe. Chao, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego.